Les digo, hermanos míos, cómo el Señor me ha ministrado esta palabra para que crean que el Señor sigue ministrando nuestras vidas. Bueno, creo que no solamente a mí, sino para muchos pastores que predican la verdad, son momentos muy difíciles. La iglesia está muy variable. Todos, de una manera o de otra, hemos perdido algún familiar, fallecido algún familiar. Son momentos muy delicados y estamos un poquito nostálgicos, ¿verdad? También hemos pasado también el solsticio de invierno y como que todo ha venido en un cúmulo de cosas. Y mi cabeza estaba muy cargada. Y yo el sábado, que saben ustedes que casi todo el sábado se lo dedico al Señor para poder predicar el domingo. Pero ayer me vino una desgana. Vamos a hacer un culto. Me escribía Luis, digo, perfecto, lo tenía meditado, sabía que iban a presentar las ofrendas. Pero ayer, Edwin, dije, me voy a levantar por la mañana, me voy a ir a desayunar con mi mujer, luego me voy a ir a compartir un poco con la familia, que estaba también necesitada, y luego ya Dios dirá, con la intención de llegar a casa y ponerme a hacer el bosquejo, como siempre hago, el sermón. Pero seguía con mi desgana y dije, Señor, necesito mi cabeza que descanse. Me voy a echar una siesta, a ver si mi cabeza puede enfriarse un poco. Y luego ya, Señor, mañana les traeremos un pequeño consejo. Y bueno, algo rápido. Fíjense cómo estaba mi cabeza ayer. Pero antes de dormir, empecé a leer un poquito la palabra. Y llegué hasta el capítulo, creo, 5 de Juan. Hasta el capítulo 5 de Juan. Y bueno, me quedo, como muchas veces me ha pasado, me quedé durmiendo leyendo la Biblia. Usted, cuando no tenga sueño, lea la palabra, le dará paz. Y esto no es la primera vez que me pasa, me ha pasado varias veces. Y en medio del sueño empieza una persona a predicarme de Juan capítulo 2. Se había leído hasta el 5 y el Señor me ministró en el sueño. Y ya me ha pasado varias veces que yo lo he comentado. Y el capítulo 2 es un capítulo muy sencillo, desde el verso 1 al verso 11, porque habla de una boda, donde el Señor hace su primer milagro. Estoy perdido con el... Está aquí. Aquí lo tengo. Y es un versículo que yo he leído muchas veces y ustedes han escuchado muchas veces. ¿Cuántos han escuchado cuando el Señor hizo el milagro de cambiar el agua en vino? Lo hemos escuchado todos, pero es un pasaje que a veces lo leemos y bueno, el Señor ya ha convertido el agua en vino. Pero es que cuando ya me desperté de la siesta, con este bosquejo, porque fue un verso remarcado, creo que en medio de estos versos hay demasiada aplicación para nuestras vidas. Y espero que hoy sea de bendición. ¿Cuántos creen que el Señor les va a hablar hoy? Amén. Aleluya. Me alegra mucho de ver a mi hermano Jean-Pierre. Cuando empezaba el culto y no le veía, digo, Señor, quizás me he equivocado yo, pero cuando lo he visto pasar, Él nunca se equivoca. Así con que medita que el Señor hoy te va a ministrar, a ti, Jean-Pierre, y a todos nosotros. Juan capítulo 2. Voy a dejar el micro, ¿vale? Que no me apañen. Juan capítulo 2. No se pongan de pie, por favor. Es una de las predicaciones donde a mí me gusta predicar, ya que va mucho al detalle y aplicación personal. Y bueno, tocaremos algunos puntos que seguramente el Señor nos hablará a nuestras vidas. Juan capítulo 2, del verso 1. Vamos a leer hasta el 11. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas
en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién era la madre de Jesús? María. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se los llevaron. El maestresala era una persona encargada de probar la comida antes de darlos a los alimentos, porque antiguamente se mataban así a las personas envenenando los alimentos. Y de alguna manera, como Nehemías, como un copero, era una persona que probaba los alimentos y también era especialista para discernir si era bueno o era malo. Nos hemos quedado en el 9. Dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y fíjense qué verso. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén a su palabra. Hermosa escritura, ¿verdad? Pero como que a veces pasa muy desapercibido muchas cosas, de verdad, si no meditamos en ello realmente. Amén. Hay mucha enseñanza espiritual en medio de este pasaje. ¿Cuántas veces habéis escuchado predicar de este pasaje? Amén. Dice que 3 días después, dice el verso 1, 3 días después ¿de qué? Del capítulo 1, donde había sido bautizado, donde había escogido a sus discípulos, donde se había encontrado con Felipe. Dice que 3 días después vino a Galilea, una comarca llamada Cana. Amén. Y vemos y entendemos que Jesús y María son invitados a una boda. ¿Cuántos han sido invitados a una boda alguna vez? Yo llevo años y años y años sin ir a una boda. Y creemos que esa boda no era una boda cualquiera, David. Se celebra en una tierra donde tendrían que ser familiares del mismo Señor. Tendría que ser familiar de María. De hecho, lo vemos como son ellos muy sonantes, ¿verdad? No solamente fueron ellos, sino también fueron invitados sus discípulos. ¿Amén? Y parece que esto es un día, Andrés, un día de disfrute, un día de gozo, porque no vemos a los escribas, no vemos a los fariseos buscándole la revuelta a lo que va a decir el Señor, buscando la frase retórica para buscar un fallo en el perfecto. No, hermanos míos, vemos a Cristo disfrutando de los suyos. Un día bueno, hermanos míos. Y vemos que Jesús estaba seguramente con su familia en la carne. ¿Ven? Y entendemos que era un sitio donde se le podía respetar. Le vemos como a alguien que le tienen en buena estima, ya que incluso hacen lo que él les decía. Y María tenía una voz sonante. Amén. No vemos a José. Creemos que ya había muerto José. Es un punto que deberían de tener connotado, hermanos míos. Y esto me llevaba, hermanos míos, al primer punto del mensaje. Ya les digo que va a ser un mensaje de puntos, de llegar a un detalle de, ay, el Señor me quiere ministrar esto. Amén. Quiero que entiendan y comprendan que no tenemos un Dios católico. Que no tenemos a un Dios con la cara amargada. No tenemos a un Dios airado. Créanse lo que no. No tenemos a un Dios, hermanos míos, triste. No. No tenemos un Dios que no permite risas. No, Él disfruta. Hablábamos y cantábamos que ríe con nosotros y llora con nosotros. ¿Bien? Ni tiene problema, hermanos míos, con las amistades
siempre y cuando sean bíblicas y que no alterquen contra la verdad. Y tampoco tiene problemas con mandamientos como por ejemplo una boda. A veces vemos al Señor apartado de todo esto y no podemos ver al Señor apartado de todo esto. Pero lo primero que el Señor nos enseña en medio de este pasaje es que es un Dios de orden. Amén. Tenemos un Dios de orden, un Dios cercano y un Dios que disfruta cuando nos ve felices. Amén. Amén. ¿Qué padre o qué madre disfruta cuando tiene que disciplinar a sus hijos? Nadie, ¿verdad? El disciplinado no se encuentra feliz, entre comillas, aunque debemos de tener gozo en medio de la prueba, pero yo creo que incluso muchas veces le duele más el trato del Señor a nuestras vidas que el propio trato que tenemos nosotros. Porque tenemos un Dios cercano. Aleluya. Tenemos un Dios de orden. Y este pasaje es muy interesante y muy profundo, hermanos míos, porque podemos entender que podemos divertirnos, hermanos míos, no libertinaje, que es muy diferente, pero, escuche bien, de una manera ordenada. Amén. Amén. Porque en esa fiesta, en esa boda, seguía estando Jesús. Y entiendo, hermanos míos, que Jesús no estaría en una boda donde no se cumplirían los mandamientos. Amén. Amén. No dice, hermanos míos, que fue, perdón de la palabra, a una discoteca, no fue a un antro, no fue a un lugar mundano, no. Dice que fue a una boda y por supuesto era una boda judía. Amén. Una boda judía no es igual que una boda como las que se hacen hoy en día. Una boda judía radica y gira alrededor de Yahvé. Amén. Y me enseña muchas cosas que quiero compartir y espero que me dejen entrar en el mensaje y estén atentos. Porque podemos disfrutar, podemos compartir, podemos reír, ser felices, pero hermanos míos, algo que me enseña el Señor es que en medio de todo ese trato debe de estar también el Señor. No podemos expulsar al Señor cuando queremos divertirnos, ni sacar al Señor en nuestras amistades. No, el Señor siempre tiene que estar presente. Amén. Amén. Podemos casarnos porque es un mandamiento, pero el Señor debe de estar en la boda. Amén. Podemos reunirnos con amigos, pero el Señor tiene que estar en esa reunión. Porque si Cristo no está en esa reunión, porque si Cristo no está en esa fiesta, porque si Cristo no está en esas risas, yo tampoco debo de estar. ¿Ven? Y fíjense qué diferencia, hermanos míos. Y abracen esta gran verdad que yo ayer cuando el Señor me lo dio, créanselo, que saltaba de la silla. Fíjense, Jesús disfrutó más, hermanos míos, y demostró más su poder en una boda que cuando llegó al templo en el capítulo 21 de Mateo, que se tuvo que coger unas cuerdas y liarse a azotazos con todo el mundo. Fue, hermanos míos, más visible, escuche bien, la gloria del Señor en una boda ordenada delante del Señor que en el mismo templo que no se hacía lo que el Señor quería que se hiciese. Qué diferencia, ¿verdad? Tendría que ser al revés. El Señor tendría que estar cómodo en el templo e incómodo en la fiesta. Pero qué fiesta más hermosa y más ordenada, aleluya, que ¿saben qué? Que el Señor se encontraba a gusto, aleluya, y manifestó su presencia. Amén. Porque, hermanos, les voy a decir algo, no se trata de venir aquí a la iglesia solamente. No, hermanos míos. Ni tampoco tener una Biblia debajo de un brazo. No, hermanos míos. Se trata de que todo lo que hacemos, el Señor tenga su lugar preeminente en todo. Amén. Se trata de que estemos donde estemos, cumplamos mandamientos. Aleluya. Sea cual sea el lugar, hermanos míos. Y que Dios se glorifique ante cualquier interés humano que podamos tener. Si Dios no está, yo tampoco. Amén. Amén. Se glorifica al Señor en su trabajo. Se glorifica al Señor en sus amistades. Se glorifica al Señor en su vida. Amén. Porque el Señor se glorificó más
en una boda en el mismo templo de Israel. Se le dio mal lugar. Aleluya. Y hay cosas, hermanos míos, de esta boda que pasa muy desapercibida, David, pero muy desapercibida, pero que es muy importante de relatar, hermanos míos. Como todos sabemos, este es el primer milagro que el Señor hace. Lo vemos en el versículo 11, aunque ya es un milagro que Él naciera y se encarnara. Amén. Que se hiciera hombre, ya era un milagro. Ya era un milagro, hermanos míos, de que se dejara bautizar por Juan el Bautista. Amén. Ya era un milagro, hermanos míos, que siendo santo viniera a la tierra, que pisara polvo. Hermanos míos, ya era un milagro. Toda su vida es un milagro. Pero así visiblemente, como milagro anormal, fue convertir el agua en vino en medio de una boda, hermanos míos. Y me llamaba mucho la atención Edwin, porque el primer milagro de su vida, sonante, no lo hace en el templo. El primer milagro no lo hace ni siquiera cerca de los religiosos ni de los fariseos para darle con un canto en los dientes. No, hermanos míos, ni tampoco en una fiesta solemne como los panes sin levadura, el día de las trompetas, el día de los tabernáculos, Besia. No lo hace en ese momento. ¿Saben dónde lo hace? ¿Dónde hace el milagro? Y abracen esta gran verdad, por favor. Abrácenla, como yo lo he abrazado. Su primer milagro lo hace en medio de un lugar donde hay compromiso. ¿Lo entienden? El milagro, el primer milagro sonante que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesús, hermanos míos, no es en el templo, no es en un lugar donde hay religiosos, no es en un momento específico de una fiesta, no, es en un lugar donde hay compromiso. Porque en una boda debe de haber compromiso. Si no hay compromiso, hermanos míos, no es una boda. Se están comprometiendo para toda la vida. Porque creemos que el matrimonio es para toda la vida. Aleluya. Y esto me enseña otra cosa más. Que Jesús se manifiesta, escuche bien, Jesús se manifiesta y muestra su poder normalmente con personas que se comprometen. ¿Me están entendiendo? Amén. Con personas que se comprometen. La gloria del Señor lo llena todo. Siempre lo he dicho y lo he enseñado. Tanto llena la gloria del Señor que llena los infiernos. O sea, el rey del infierno no es el diablo. Ni el creador del infierno, no. La gloria del Señor lo llena todo. Amén. Tanto llena que llena los infiernos. Pero como bien les he enseñado, la gloria del Señor se manifiesta normalmente donde le honra. Amén. Y en ese lugar, en ese compromiso, el Señor fue honrado. Amén. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Qué compromiso tenemos con el Señor? Hay otro punto, hermanos míos, que es de máxima importancia. Y quiero que entienda que usted no va a ser un milagro hasta que no haya un compromiso. O sea, podrá venir a la iglesia, podrá conocer la palabra, podrá, hermanos míos, saludar de una manera ordenada, podrá saber cómo es toda la liturgia. Pero, hermanos míos, si no hay un compromiso realmente con el Señor, usted no es un milagro en la tierra. Aleluya. No comprometidos con 4 liturgias, sino con el mismo Cristo. Aleluya. Otro detalle muy raro, hermanos míos, es que si se dan cuenta cuando van a una boda, David, lo más normal es que conozca usted al novio, conozca a la novia, mínimo, que sepa cómo se llaman, ¿no? No sé si habrá ido alguna vez a alguna boda donde no ha sido invitado, o donde no ha conocido a los familiares de alguno de los novios, ¿verdad? Y es raro, ¿verdad? Y este compromiso, escuche bien, en esta boda, en este compromiso, Johnny, se desconoce cómo se llamaba el novio y la boda, y la novia. O sea, lo que son los protagonistas de una boda es el novio y la novia, ¿no? Pues de los protagonistas, entre comillas, no se conocía el nombre. Amén. No se sabe de qué familia era, aunque podemos percibir que quizás era familia de María, amén, o de José.
tampoco sabemos el menú que dieron, ni sabemos qué alabanzas cantarían. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el protagonista de esta historia no fue ni el novio ni la novia. El protagonista fue Cristo. Amén. Aleluya. Si usted lee los 66 libros de la Biblia, como estuvimos estudiando el jueves, el único protagonista es Cristo. Amén. Amén. Y hermano mío, quiero hacerle una pregunta y que medite en ello, por favor. Este mensaje va a su corazón. ¿Cuánto protagonismo tiene el Señor en su vida? No, el Señor es el primero en mi vida. ¿Y seguro? ¿Cuánto se habla de Cristo en su vida? ¿Usted es una carta escrita? Ya que somos cartas escritas, ¿verdad? ¿Ven? Toda nuestra vida debe de ser de Él y para Él. Amén. Y en nuestra vida el protagonista tiene que ser Él. Que nunca, hermanos míos, sea el protagonista del trabajo. Que nunca, hermanos míos, sea el protagonista los familiares, por muy cercanos que sean. Hermanos míos, que nunca el protagonista de su vida sea el orgullo. Mira, por ahí va el orgulloso. Mira, por ahí va el mecánico. Mira, por ahí va la madre de tal. No, por ahí va un cristiano. Que el protagonista sea siempre Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos míos, tengamos orden en nuestras vidas como en las bodas de Cana. Amén. Que aunque sea el momento más íntimo, pero que Él sea el protagonista y sea Él el que tome las decisiones. ¿Saben? En mi boda, para mi vergüenza, no conocíamos al Señor. Y hubo un descontrol. Hubo un descontrol que compremos, con perdón de la palabra, tanto alcohol. Sobró más alcohol que bebida, que comida. De tanto que compremos, no me acuerdo, o sea, una exageración, hermanos míos. Pero fíjense qué orden hubo en Cana, en la boda de Cana, que el vino se acabó antes de lo previsto. No sé si usted está tomando ápice de estos detalles, pero hay mucho que entender, hermanos míos, que en el verso 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¡Aleluya! Y ya saben, hermanos míos, lo que le dice el Señor, ¿verdad? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque representaba su muerte. ¿Qué dice el Señor en el nuevo pacto? O sea, representa el pan, su carne, ¿verdad? Y el vino, su sangre, ¿verdad? Representaba la muerte y su resurrección. Y el Señor le dice, en modo retórico, y creo que se encontraba en un ambiente bueno, porque más bien lo veo como una pequeña broma, estando en un sitio a gusto. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Aleluya. Y hermanos, es muy interesante porque para un judío, aunque no reconozcan a Jesús, el vino es simbolizado como la sangre. Amén. Aleluya. Y en esa boda, en modo de libertinaje, faltó vino. Qué orden, ¿verdad? En mi boda sobró vino. Sobró muchísimo. Qué prudentes serían, ¿verdad? Que faltó vino. Que hasta los más cercanos al Señor, que era la madre de Jesús, decía, les ha faltado vino. Como que se hubiera tenido que alargar un poquito más la cosa, ¿verdad? Incluso hay un rito judío, hermanos míos, que es buenísimo. Dice que cuando se acaba ya el vino, cuando se va a acabar la boda, dice de que, por eso el Señor lo muestra al maestresala, para que entiendan y comprendan que no es una broma. En una boda judía, cuando se acababa el vino, hacían una especie de broma. Llenaban los cántaros de agua, las copas de agua, y brindaban con agua como si fuese vino, y bebían y decían, este vino es espectacular, es buenísimo. Pero no, era agua. Sin embargo, el Señor cambia el agua en vino. Amén. Aleluya. Dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Y hermanos,
Estoy cansado, y se lo confieso, estoy cansado de ver personas que son tan variables, que primero te muestran su mejor cara y luego acaban con la carne. Recuerda en Gálatas capítulo 3, verso 3, vosotros insensatos, necios, comenzando por el Espíritu, habéis comenzado por la carne. Por favor, que nunca nos pase esto. Que seamos constantes, hermanos míos, en buscar al Señor. Amén. Y voy al final del mensaje, no voy a estar mucho rato, hermanos míos, porque como he dicho, aunque el vino para un judío representa la sangre, si usted va ahora, por ejemplo, el 14 de Nisan a Israel, van a celebrar Pesaj, como nosotros lo celebramos. Nosotros con la vista y la muerte y resurrección de Cristo, ellos todavía con el antiguo pacto. Amén. Pero me llama mucho la atención, hermanos míos, que el Señor convirtió el agua en vino. Me llama mucho la atención. No sé a usted, pero otros en esa situación a lo mejor nos habríamos puesto tensos y hubiéramos convertido el vino en agua. ¿Verdad? No, que se acabe ya. Pero ¿qué orden tuvo que haber para que el Señor convirtiera esas tinajas en vino? Y hermanos míos, voy al detalle, voy al final del mensaje. Faltó el vino, lo dice la palabra, pero ¿sabes lo que nunca faltó? El agua para la purificación. Faltó el vino, sí, pero lo que nunca faltó fue el agua para purificar. Para entrar en la boda debían de purificarse. Debían de purificarse. No faltó agua, aleluya, para la purificación. Y me enseña algo porque he estado meditando en que si el vino es una representación de la sangre, más bien hace la representación y la simbología de la sangre del Cordero inmolado. He estado meditando cuántas veces sangró nuestro Señor. ¿Cuántas veces sangró el Señor? Pues mire, sangró también en Getsemaní. Su sangre, dice que por sus poros expiraba sangre. Expiraba sangre. También expiró sangre, seguramente cuando la bofetearon sin causa y dijo, ¿por qué me pegas? Esa sí, un gloria a Dios. También sangró cuando le pusieron su corona de espinas. Y también sangró, hermanos míos, cuando le dieron de latigazos. Dice que todo su cuerpo era una llaga. Su sangre. Y me he encontrado con una respuesta, porque dice que también salió sangre de su costado. Cuando ya muerto, le hincaron una lanza, traspasaron su costado. Zacarías, capítulo 3, verso 10. También derramó su sangre. Pero me llamaba mucho la atención, dice que una persona muerta, porque cuando ya le traspasaron, dice que ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Y he estado informándome, no lo sabía, yo no lo sabía, quizá la hermana Nina sí se lo sabe mejor que yo. Una persona muerta no emana sangre. Como su corazón no bombea, siento al Señor, de verdad, su corazón no bombea, no puede salir sangre. Pero dice la palabra del Señor que de su costado salió agua y sangre. Y yo he estado meditando, Señor, ¿cómo puede ser, si ya estaba muerto, que aun estando muerto, aleluya, siguiera manando esa agua de purificación y esa sangre que nos limpia de pecado? ¿Saben? Jesús no murió por un golpe. No. Ningún hueso fue quebrantado, dice la palabra del Señor. Fue latigado. Jesús tampoco murió por traspasarle la lanza de su costado. ¿Qué va? No, ya estaba muerto, ¿verdad? Tampoco fue, hermanos míos, su muerte física, no fue tampoco por la corona de espinas. ¿Saben lo que dicen los que entienden, hermanos míos? Que Jesús murió, yo no sé si lo van a recibir como yo lo he recibido, a causa de una explosión en su corazón.
O sea, a su corazón no llegó una lanza. A su corazón tampoco llegó el látigo. A su corazón llegó su pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé si usted lo puede sentir. A Cristo no lo mataron los romanos. A Cristo tampoco le mataron, hermanos míos, ni siquiera los judíos de aquella época. A Cristo reventemos su corazón por nuestro pecado. Y aún muerto salía agua y sangre. Porque Él tiene poder para llenar unas tinajas, aleluya, de agua en vino. Pero también tiene poder que aún muerto siga sanando, que aún muerto siga purificando. Aleluya. Medite, hermanos míos, cuál sería el sufrimiento del Señor en su órgano vital, el corazón. ¿Cómo tendría que palpitar? ¿Cuál fue su sufrimiento? Por eso cuando le dice María, se ha quedado sin vino, quiero deciros algo. Usted y yo no teníamos solución, tampoco teníamos vino. No había sangre de machos cabríos que tapara nuestro pecado ya. Hastiado estoy de vuestro sacrificio, dice la palabra, ¿verdad? Solo el milagro de Jesús, amén, que de su costado saliera agua y sangre. Por eso podemos estar aquí. ¿Saben qué? Y siguieron bebiendo vino. Creemos, hermanos míos. Parece que siguió la fiesta, hermanos míos. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que después de esto, sus discípulos creyeron en Él. Habrá alguien que entienda y comprenda que gracias a esa sangre, a ese milagro, podemos estar aquí, podemos tener comunión, podemos tener compromiso, podemos decir no al mundo, podemos estar de fiesta. Aleluya. Por su causa y la mía, el corazón de Jesús fue explotado. No sé si esto a usted le conmueve el corazón. Pero cuántas cosas anteponemos al Señor muchas veces. Cuántos desórdenes incluso dentro de la iglesia. Quizás el problema más grande soy yo. Qué poca importancia se le da, ¿verdad? Cuando nos falta algo, recurrimos a todo menos al Señor. Y aunque decimos a veces que creemos en el Señor, es como decir, no, primero mis fuerzas y luego lo que Dios quiera. No, primero Dios y luego tus fuerzas. A veces somos muy incrédulos. Y yo constantemente quiero orar por la incredulidad que nosotros tenemos. Creo que debemos de purificarnos. Por eso dice la palabra del Señor, quien no coma mi carne ni beba mi sangre entrará al reino de los cielos. Aleluya. Espero que hoy que se ha podido notar la presencia del Señor y que la palabra nos ha hablado que en medio de una fiesta puede haber orden. Espero, hermanos míos, que en toda esta semana su vida sea como la boda de Cana. Ordenada, que al Señor le dé su lugar y que deje que el Señor obre conforme Él quiera. Fíjense, hubieran podido ir a la bodega y comprar vino, pero no hicieron eso. María le dijo, hacer todo lo que Él os diga. Hacer todo lo que Él nos diga. Hermanos míos, dejemos de confiar en nuestras fuerzas. ¿Les digo el por qué? Porque somos muy débiles. El que piense que está firme, mire que no cae. Por eso María dice, haced todo lo que Él os diga. Hermanos míos, haced todo lo que Él os diga. Gloria tenga el nombre del Señor. Espero que este día y podamos salir de aquí, aleluya, con esta perspectiva. Debemos de ordenar nuestras vidas ya mismo. Debemos de tener prioridades. Debemos descansar más bien en la voluntad del Señor, que es perfecta. Debemos descansar, hermana Nina, de que si Dios quiere, debemos descansar que el Señor tiene planes buenos para nosotros y no de mal. Por eso, hermanos míos,
¿Quién se anima a venir a la boda? Amén. ¿Quién se anima a entrar a esta boda y a beber de su vino? Y a disfrutar de él. Amén. Pónganse de pie, por favor.